Apenas un pequeño punto en el mapa, pero se convirtió en la presa de muchos imperios. Desde los fenicios, que cruzaron el mar para construir la primera civilización marítima, hasta los romanos, árabes, bizantinos, otomanos y franceses. Cada imperio convirtió al Líbano en un campo de batalla. La verdad es que esta pequeña tierra no se hundió, sino que se transformó en una encrucijada de 18 religiones y comunidades diferentes. Incluso bajo el ritmo de la vida moderna, las ruinas de 5000 años de antigüedad en el Líbano siguen moldeando silenciosamente el presente. Y para entender por qué la fe está tan profundamente arraigada en el alma libanesa, necesitan empezar en la encrucijada de toda vida, Beirut. Mucho antes de que Beirut se convirtiera en una capital moderna, era una encrucijada sagrada, un lugar de encuentro de imperios, idiomas e incluso las primeras ideas de Dios. Cuando llegaron los romanos, la convirtieron en la escuela de derecho más grande del imperio, y los primeros eruditos cristianos pasaron por el puerto, cargando las primeras Biblias, dejando atrás susurros de una nueva fe. Siglo tras siglo, el desastre intentó borrar la ciudad. Terremotos, incendios y guerras la redujeron a escombros una y otra vez. 6 veces Beirut desapareció del mapa y 6 veces fue reconstruida, como si una mano invisible no permitiera que desapareciera. Hoy, en el corazón de Beirut, la mezquita Mohammed Al-Amin se alza con sus brillantes cúpulas azules como una oración grabada en el cielo. Las torres imponentes, rectas y esbeltas, visibles desde lejos, los guían al centro de la ciudad con la misma certeza que cualquier brújula. La historia de Baalbek no comienza con las ruinas que ven hoy. Comienza con una pregunta que nadie ha respondido realmente. El templo se alza como un horizonte de piedra. Las columnas de 22 metros de altura están intrincadamente talladas desde la base hasta el capitel. Los enormes muros tienen casi 30 metros de altura, hechos de bloques de piedra tan perfectamente alineados que el tiempo, el clima y los terremotos apenas los han movido. Cada ranura tallada en los fustes estriados está perfectamente alineada. Cada bloque tan ajustado que ni siquiera una hoja de papel puede pasar a través de ellos. El templo de Baco todavía permanece casi intacto, su fachada tallada con imágenes de dioses, vides y leones. Cada detalle aún nítido después de 2 milenios. Al cruzar el arco de casi 13 metros de altura, la geometría del sitio emana una sensación matemática segura. Ventanas masivas, techos tallados como constelaciones, habitaciones diseñadas para manipular la luz y la sombra con la elegancia de un escenario moderno.
Generalmente se cree que el templo fue construido por los fenicios. Llamaron al sitio Baalbek, donde Bek significa ciudad, y Baal es el nombre del dios sol fenicio y cananeo. Los fenicios que vivieron aquí más tarde desaparecieron misteriosamente, y los romanos tomaron el sitio, convirtiéndolo en un sitio romano. Pero es la base del templo de Júpiter la que revela la cosa más asombrosa. Debajo yace un misterio arquitectónico que el mundo antiguo nunca ha explicado. Bloques de piedra que pesan entre 600 y 1000 toneladas, dispuestos con una precisión que desafía la ingeniería moderna. Estos son algunos de los bloques de piedra de construcción más grandes jamás extraídos por el hombre, y sin embargo, todavía yacen aquí, alineados al milímetro. La cueva de Geita se revela, no por la grandeza de su entrada, sino por la abrumadora conciencia de lo que yace bajo las montañas del Líbano. Es uno de los sistemas de piedra caliza más antiguos del Medio Oriente, formado hace más de 400 millones de años. Y cada superficie interior lleva la huella del tiempo en una escala que la historia humana apenas ha igualado. El río fluye más de 9 kilómetros bajo tierra y los exploradores aún no han llegado a su fin. Adentro, las cámaras se abren como anfiteatros naturales, brillando suavemente, casi cristalinas. Las estalactitas están formadas por gotas ricas en minerales en espirales, picos y crestas tan precisos que parecen haber sido creados a mano. Flotando sobre ustedes está la estalactita conocida más larga del mundo, extendiéndose 8.2 metros. Una gota mineral repetida 1 millón de veces, hasta convertirse en un monumento a la paciencia. Y entonces comienza el verdadero misterio. La cueva inferior solo es accesible en bote, deslizándose sobre un río negro aparentemente sin fondo. El silencio aquí es inquietante. Incluso el nombre de la cueva lleva una historia. Geita, del arameo, significa el rugido de las aguas, una pista dejada por los antiguos, quienes conocían estas montañas mucho antes de que naciera el Líbano moderno. El valle de Kadisha no revela inmediatamente su importancia, una cicatriz rugosa tallada en el monte Líbano. Las rocas son tan empinadas y estrechas que la luz del sol solo penetra en unos pocos puntos durante unos minutos cada día, creando una atmósfera más cercana a un sitio sagrado que a un valle. Durante más de 1500 años, los monjes han vivido aquí en cuevas que se aferran a la roca casi vertical, eligiendo las dificultades sobre el exilio para defender su fe. Muchas de estas cuevas aún llevan los rastros de lámparas que ardieron hace siglos. Kosaya, el muro viviente de la historia. El monasterio de Kosaya es como un corte profundo en la historia del Líbano. En lo profundo del valle de Kadisha, un lugar donde los ermitaños alguna vez huyeron para encontrar soledad absoluta. El monasterio aparece como una fortaleza aferrada a los acantilados, tanto frágil como orgullosa. Los muros de piedra rugosa y cubiertos de musgo,
están sostenidos por el majestuoso paisaje natural de Qadisha, donde las montañas empinadas y los valles verdes profundos resuenan como una oración interminable. Parte del monasterio está tallada directamente en los acantilados, abriendo corredores tenuemente iluminados que se sienten como entrar en un mundo fuera del tiempo. La capilla de la cueva es el corazón de Kotzaya. Es húmeda, fría y tan silenciosa que pueden escuchar su propia respiración. Los maronitas creen que aquí es donde las oraciones son sostenidas, como si la roca hubiera presenciado suficiente miedo, esperanza y salvación a lo largo de los siglos para convertirse en parte de la memoria colectiva. Aunque fue destruido en el siglo XVI, el monasterio fue reconstruido casi de inmediato por la gente, como si no pudieran soportar dejar que este lugar desapareciera. Serpentea a lo largo del Mediterráneo, llevándolos a las famosas rocas de las Palomas. Se alzan como antiguos guardianes de la costa de Beirut, formadas por las olas y el viento a lo largo de miles de años. Bajo la luz del atardecer, las rocas escarpadas brillan con tonos ámbar y oro, y el agua circundante cambia de azul profundo a turquesa con la marea alta. Los pescadores se paran descalzos sobre sus tablas, lanzando sus líneas con movimientos tranquilos y practicados. Algunos guían a los turistas a través de los pasajes estrechos, dirigiendo botes hacia el arco oscuro que corta una de las torres. Un momento que es tanto cinematográfico como tranquilamente íntimo. El olor a sal flota en el aire y las aves marinas vuelan en círculos arriba, aterrizando en las rocas cálidas antes de zambullirse en el agua. Byblos es una de las ciudades sobrevivientes más antiguas de la Tierra, habitada continuamente desde alrededor del año 5000 a.C. Antes del surgimiento de imperios poderosos, los fenicios la convirtieron en uno de sus puertos más importantes. A lo largo de los milenios, los imperios han llegado a esta tierra: el antiguo egipcio, griego, romano, bizantino, árabe y otomano. Cada civilización que llegó aquí añadió otra capa a la ciudad, dejando su propia marca en lugar de borrar el pasado. Entre estos restos, el más prominente es la ciudad vieja de Byblos, también conocida como el Castillo de Gibelet, construido en el siglo XII durante las Cruzadas. Sus gruesos muros de piedra, torres de vigilancia cuadradas y fosos profundos aún permanecen, llevando con ellos las estrategias militares y las preocupaciones de los ejércitos que alguna vez defendieron este lugar. En lo alto de las laderas del monte Arisa, el santuario de Nuestra Señora del Líbano lleva una historia angelical que se remonta a más de un siglo. Cuando los maronitas construyeron el ícono en 1908, plasmaron en piedra y bronce una oración por la protección del país. La estatua de bronce de 28 metros de altura de María, con los brazos extendidos y la mirada hacia el Mediterráneo,
parece dar la bienvenida a cualquiera que llegue cargado de problemas, curioso o simplemente buscando un momento de silencio. Las campanas de la Basílica Maronita suenan suavemente, mezclándose con el murmullo de las oraciones de los visitantes, mientras familias de tradiciones tanto cristianas como musulmanas hacen fila para encender velas juntas. Este es uno de los pocos lugares en el Medio Oriente donde la devoción trasciende naturalmente las fronteras, como si la ladera misma hubiera aprendido a soportar siglos de conflicto y aún así traer paz. En el desfiladero de Ba'atara, el suelo no se extiende hacia ambos lados, sino que de repente se abre en un agujero gigante y profundo, como una puerta que conduce directamente al interior de la tierra. Este es el Sumidero de los Tres Puentes, una obra maestra de la escultura de la naturaleza que ha existido por millones de años. Desde la cima del acantilado, una cascada aparece de repente, no fluyendo por la ladera de la montaña, sino hundiéndose verticalmente en el abismo de 255 metros de profundidad, como una cuchilla plateada. Este es el momento en que la historia se vuelve mágica. El agua no cae contra la pared del acantilado, sino que cae perfectamente a través del centro de los tres puentes de piedra, creando una danza vertical de agua y aire. Parados frente al desfiladero de Ba'atara, no solo están admirando un fenómeno natural, están viendo una máquina del tiempo geológica. Los tres puentes de piedra son los restos de una cueva jurásica gigante, tallada cuando el mundo todavía pertenecía a los dinosaurios. Son testigos silenciosos de millones de años de flujo de agua, erosión y colapso. Caminar a través de las ruinas de Tiro es un viaje a través de muchos mundos, donde los ecos de los imperios se mezclan con las olas del Mediterráneo. Ante ustedes está la arena romana de carreras de carros, una de las estructuras más grandes y mejor conservadas jamás construidas. Párense en el centro e imaginen el rugido de la multitud, el golpeteo de los cascos de los caballos en la pista polvorienta. Un poco más adelante, el Arco del Triunfo se alza como un portal al pasado, y el camino de mármol con columnas todavía permanece, desgastado por los pasos de legiones, comerciantes y filósofos. Todo es testimonio de una era de innegable prosperidad y lujo. Tiro era la favorita de los fenicios, una potencia marítima que derivaba su riqueza inigualable de un secreto del mar: el tinte púrpura real. Este color legendario, extraído de miles de caracoles marinos, convirtió a Tiro en un objetivo para cada imperio. Pero en medio de las historias de poder y conquista, hay huellas más tranquilas que han sido profundamente grabadas en la historia aquí. Fue en esta tierra donde Jesús se detuvo, su compasión curando a la hija de una mujer pagana. Años más tarde, el apóstol Pablo también caminó por estos caminos, llevando un mensaje que cambiaría el mundo. Cada año, justo en esta orilla,
Las raras tortugas verdes y careta todavía vienen a anidar. Son criaturas antiguas que han observado silenciosamente toda la sinfonía de la historia humana. En medio de las montañas del Líbano, a una altitud de casi 2000 metros, existe un pequeño grupo de bosques que llevan el peso de milenios, los cedros de Dios. Se estima que algunos árboles tienen más de 2000 años de antigüedad. Son anteriores al dominio del Imperio Romano sobre el mar. La madera de cedro fue utilizada por los fenicios, asirios e incluso el rey Salomón para construir templos. La Biblia menciona repetidamente al árbol como un símbolo de fuerza y longevidad. Construido en el siglo XVII bajo el dominio otomano, el fuerte Mseila se alza bruscamente sobre una estrecha cresta de piedra caliza, protegiendo la antigua ruta entre la costa y las montañas del norte del Líbano. Su silueta parece casi improvisada por la naturaleza, muros de piedra que se mezclan perfectamente con la roca debajo de ellos, como si la fortaleza hubiera crecido de la tierra misma. Originalmente construido por el emir Fakhreddin II para defender la región, más tarde se convirtió en un punto de vigilancia sobre el comercio y el movimiento a lo largo del paso de Batrún. A pesar de su tamaño modesto, el fuerte ofrece uno de los ejemplos más llamativos de arquitectura estratégica en el Levante. Sin diseños lujosos, solo fortificaciones robustas diseñadas para dominar el valle con una presencia mínima. Corriendo a lo largo del país, las montañas del Líbano forman una pared rocosa paralela a la costa mediterránea, alcanzando alturas de más de 3000 metros en algunos lugares. En invierno, muchos picos están completamente cubiertos de nieve, mientras que a menos de una hora de distancia, la región costera permanece templada. En verano, la nieve se derrite para revelar valles verdes y laderas empinadas donde el ciprés, el roble y algunos árboles de cedro prosperan en el terreno desafiante. En los valles y mesetas bajas de las montañas del Líbano, el pastoreo de ovejas continúa en un patrón tradicional que ha durado generaciones. Rebaños de ovejas vagan libremente a lo largo de las laderas de las montañas. Los pastores caminan adelante, despacio, sin prisa, como si hubieran estado siguiendo esta ruta toda su vida. Guían al rebaño con sonidos cortos y agudos, apenas llamadas, sino una serie de señales que solo aquellos nacidos en una familia de pastores podrían entender. Den la vuelta y verán un palacio de piedra ante ustedes.
construido a principios del siglo XIX por el emir Bashir Shihab II, el Palacio de Beit Edin, el gobernante más poderoso en las montañas del Líbano en ese momento. Fue una declaración de ambición y sofisticación para una dinastía nativa que incluso los otomanos temían. Se dice que Bashir eligió las montañas del Chuf porque no creía que ninguna ciudad fuera lo suficientemente segura para su poder. Un palacio construido para ser visto, pero colocado deliberadamente en un lugar que estaba fuera de alcance. La arquitectura de Beit Edin delata una obsesión con la belleza. Las puertas de piedra caliza están talladas a mano pero elaboradas por expertos. El patio pavimentado con piedra se abre a 3 niveles, cada uno representando una parte diferente de la vida: recepción, gobierno y privacidad. La luz inunda a través de las cúpulas como si estuviera calculada para suavizar la piel. Vayan más profundo y encontrarán habitaciones decoradas con miles de mosaicos tan pequeños que es difícil creer que fueron hechos a mano en el siglo XIX. Motivos otomanos, influencias italianas, patrones árabes y técnicas levantinas se mezclan de una manera raramente vista antes. Trípoli, el puerto del Líbano. La Trípoli del Líbano es una ciudad antigua que el tiempo parece incapaz de borrar. Al entrar en el centro histórico, se siente como si estuvieran pasando las páginas de un libro vívido sobre el Medio Oriente en la Edad Media, todo convergiendo en un espacio pequeño pero denso, con la huella de la civilización. Lo más prominente en el horizonte de Trípoli es el castillo de Raimundo de San Gil, una fortaleza cruzada del siglo XII, encaramada en una colina alta con vistas a toda la ciudad. Sus enormes muros de piedra, torres de vigilancia rugosas y corredores oscuros cuentan la historia de asedios, de comerciantes, caballeros y dinastías que han pasado. Parados en la fortaleza, pueden observar toda Trípoli, los techos apiñados, los callejones como telas de araña y el Mediterráneo azul profundo a la distancia. Debajo de la colina, en el abarrotado casco antiguo, la gran mezquita Mansuri se alza como el alma de la Trípoli de la era mameluca. Construida en el siglo XIII a partir de las ruinas de una iglesia cruzada, la estructura es un símbolo de fusión religiosa. Antiguos muros de piedra amarilla, cúpulas elegantes y un minarete cuadrado de estilo mameluco. Cuando el sol de la tarde brilla sobre la piedra de 700 años, la mezquita casi resplandece, hermosa, tranquila y divina. Los lagos de la Kluk aparecen como una serie de espejos del cielo a través de las laderas del Líbano, donde el azul profundo del agua se encuentra con la piedra caliza gris plateada. Desde arriba, los lagos redondos y ovalados dispersos por el terreno accidentado parecen fragmentos de un antiguo meteorito, pero en realidad son una extraña combinación de naturaleza y hombre. Actúan como reservorios de agua en el cielo, ayudando a mantener el agua subterránea y regar una serie de pueblos en el valle. Un sistema de supervivencia vital en un Líbano cada vez más afectado por el cambio climático. Bajo la luz del sol de la tarde,
la superficie del lago se vuelve de un azul profundo, mientras que las cadenas montañosas que corren a lo largo del horizonte se tiñen de un amarillo cálido. En medio del paisaje salvaje, casi duro, de la antigua cadena montañosa, embellecido por lagos naturales, intercalados con lagos artificiales, creando una imagen geomorfológica única que es difícil de encontrar en cualquier otro lugar del Mediterráneo. En medio del Valle de la Bekaa, a unos 50 kilómetros de Beirut, existe una ciudad cortada por el tiempo. Anjar fue construida a principios del siglo VIII bajo la dinastía Omeya y fue virtualmente abandonada solo unas pocas generaciones después. Durante más de 1200 años, ningún asentamiento urbano ha sucedido a esta posición. El sitio cubre más de 114.000 metros cuadrados, un sistema de muros de 2 metros de espesor, enlucidos con barro, colocados sobre una base de ladrillos rotos y escombros. Se utilizaron grandes piedras naturales para el exterior, bloques más pequeños para el interior, una técnica que refleja el pensamiento militar y la velocidad de construcción durante el periodo Omeya. Cuatro torres de vigilancia y una puerta principal conducen a un camino central de 20 metros de ancho, con 2 filas paralelas de columnas que bisecan la ciudad. Desde las intersecciones norte-sur y este-oeste, pueden observar los restos de un palacio, un baño público y una mezquita, todos dispuestos al estilo romano, pero con características arquitectónicas islámicas tempranas. La presencia de inscripciones del príncipe Omeya, talladas directamente en los muros, afirmando el poder en el área donde el Imperio Bizantino y Siria se encontraban en la Edad Media. Fortaleza Cruzada de Fidar. La Fortaleza Cruzada de Fidar, o Castillo de Fidar, en el Líbano, es uno de los bastiones cruzados menos mencionados pero más curiosos en el Levante. Situada en un afloramiento rocoso con vistas al Mediterráneo, Fidar era una fortaleza estratégica que controlaba la ruta marítima al norte de Biblos. Esta posición permitía a los cruzados observar todos los barcos que iban y venían, un punto de control vital durante el periodo en que los imperios competían por el poder en el Levante. La estructura de la fortaleza muestra una clara mezcla de arquitectura cruzada e influencias del Mediterráneo oriental, arcos de piedra bajos, gruesos muros defensivos que aún permanecen de pie a pesar del paso de casi 900 años. Una pequeña fortaleza, pero que contiene un capítulo sangriento de la historia. Yaciendo tranquilamente frente a la costa de Trípoli, las Islas de las Palmeras aparecen como una rebanada prístina del Mediterráneo, donde el mar, el viento y la vida todavía siguen el ritmo antiguo de la naturaleza. Sin resorts ruidosos, sin el sonido de motores de botes abarrotados, este archipiélago existe como un paraíso prístino, reservado para criaturas que luchan por encontrar su último refugio. La aparición de la foca monje del Mediterráneo,
un animal marino tan raro que quedan menos de 700 individuos en todo el mundo. Se esconden bajo los afloramientos rocosos de la isla, solo emergiendo cuando se sienten absolutamente seguros. Es su aparición lo que hace de las Islas de las Palmeras una de las áreas de conservación marina más valiosas del Medio Oriente. El mar aquí es tan claro que pueden ver a través de los arrecifes, donde pequeños peces se reúnen en bancos y aves marinas vuelan en círculos arriba. Durante la temporada de migración, cientos de especies de aves se detienen en la isla, convirtiéndola en una bulliciosa parada de descanso durante su largo viaje a través del Mediterráneo. Sidón. Entre las antiguas ciudades habitadas en el Mediterráneo oriental, Sidón se considera una de las más tempranas. La evidencia arqueológica muestra que los rastros de habitación aquí se pueden remontar a alrededor del año 4000 a.C. Sidón fue una vez la base comercial marítima más importante de los fenicios, cuando controlaban las rutas marítimas a través de Chipre, Egipto, Cartago y el Mediterráneo occidental. Desde aquí, su red de comercio marítimo se extendió, sentando las bases para el primer comercio transoceánico de la humanidad. El más prominente de los complejos antiguos es el Castillo del Mar, construido en el siglo XIII por los cruzados sobre los cimientos de una estructura más antigua. A diferencia de otros fuertes ubicados profundamente tierra adentro, esta estructura fue construida directamente sobre una franja de roca costera, separada del continente por un tramo de agua poco profundo, conectado solo por una estrecha pasarela de piedra. Con la marea alta, los cimientos están casi medio sumergidos, dando al castillo la apariencia de flotar en el agua. La estructura está construida mirando hacia el oeste, donde se pone el sol, permitiendo a los observadores en el fuerte ver todo el puerto antiguo, donde miles de barcos fenicios partieron alguna vez. En un punto alto con vistas al valle, la Cruz de los Cedros, una cruz construida en la roca, marca un fuerte vínculo entre la naturaleza y la fe. Desde esta ubicación, uno puede observar la ruta a los Cedros de Dios, uno de los bosques más antiguos del Líbano. Al final del día, cuando el sol brilla diagonalmente a través de la ladera de la montaña, la cruz se destaca contra la roca, un símbolo de espiritualidad eterna. El humedal de Amik es el humedal interior más grande del país, no gracias a un gran sistema fluvial, sino gracias a una fuente de agua subterránea bloqueada por antiguas estructuras geológicas, lo que juega un papel biológico vital en el Líbano. En el humedal de Amik, las señales más claras de resiliencia ecológica no están en los grandes animales, sino en las criaturas más pasadas por alto. Las ranas levantinas, Pelophylax bedriagae, a menudo se ven en los bordes de aguas poco profundas,
especialmente al amanecer, cuando la humedad es alta. Pueden alcanzar más de 10 centímetros de longitud, mucho más grandes que las ranas comunes en la región mediterránea. Su piel azul grisácea y manchas oscuras les ayudan a mezclarse casi por completo con la superficie del agua cubierta de plantas acuáticas. A lo lejos, lagartos verdes levantinos, Phenicolacerta laevis, en los bancos secos que rodean la llanura aluvial, donde toman el sol temprano en la mañana antes de moverse rápidamente hacia grietas de rocas o raíces secas a medida que aumentan las temperaturas. Sus escamas verde brillante reflejan la luz, haciéndolos destacar contra la vegetación marrón pálido. Pequeños como son, protegen silenciosamente la vasta extensión de tierra. Besharri, el pueblo de la prueba sagrada. Besharri es uno de los pueblos de montaña más hermosos del Líbano, encaramado precariamente en el monte Líbano, donde los inviernos están cubiertos de nieve, una tierra sagrada de ermitaños maronitas. En el medio del pueblo está la iglesia de San Saba, un importante símbolo religioso de la comunidad maronita en las montañas del Líbano. Con su fachada de piedra caliza amarillo miel, cúpulas semicirculares y 2 minaretes de 53 metros de altura con cruces, se alza majestuosamente en el pueblo de montaña. Adentro, la luz se filtra a través de vidrieras, iluminando los muros de piedra rugosa y antiguos íconos religiosos, creando una atmósfera sagrada y acogedora. La arquitectura de San Saba es una sutil mezcla de estilo maronita tradicional y modernidad del siglo XX, haciendo que el edificio sea tan rústico como la historia de Besharri, pero tan solemne como una catedral europea en miniatura. Encuentran el agua ubicada a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar. Afka no es solo un lugar escénico. Sino también el lugar de nacimiento de leyendas mediterráneas. Desde una cueva gigante abierta en un empinado acantilado de piedra caliza, el río Adonis, ahora el río Ibrahim, brota poderosamente, vertiéndose en cascadas blancas en medio del majestuoso paisaje montañoso. Los antiguos creían que aquí fue donde Adonis, el dios de la belleza y el renacimiento, exhaló su último suspiro en los brazos de su amante Afrodita. La belleza de Afka es tanto salvaje como sagrada. Parados ante el poder impetuoso de la cascada y el silencio de las ruinas cubiertas de musgo, sentirán el espíritu completo del Líbano, donde la naturaleza y la mitología nunca se separan. Fin. El Líbano es una joya del Medio Oriente, pequeña en el mapa, pero que contiene un tesoro de patrimonio que raramente se encuentra en cualquier otro lugar del mundo. Un país donde el mar y las montañas se encuentran, donde 7000 años de historia aparecen en el ritmo de la vida moderna, donde los imperios conquistadores son ahora solo capas de recuerdos mezclados en la vida de la gente. Y cuando dejen esta tierra, se darán cuenta
La cosa más pequeña puede contener un universo de historias mágicas. Si quieren seguir explorando viajes emocionantes como este, sigan nuestro canal Globo Verdadero para adentrarse en nuevas tierras.